Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21 y hoy, 1 de mayo, se conmemora el Día del Trabajo. Sobre este tema y las grandes brechas que todavía hay en este sector, vamos a conversar con Melvin Escudero, profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Pacífico. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes. ¿Cuáles son las grandes brechas en este día donde se celebra el Día del Trabajo? ¿Cuáles son, digamos, las o los desafíos más importantes que se tiene desde el gobierno? Diría no solo del gobierno, sino del país. Es una fecha importante, hay que felicitar a todos los trabajadores del país, porque el trabajo no solamente honra al ser humano, a la persona, sino que permite que cada uno, de acuerdo a sus oportunidades, a su esfuerzo, pueda construir una vida con muchas recompensas personales y para su familia, especialmente buscando calidad de vida que permita lograr sus objetivos corto, mediano y largo plazo. Hay tres retos, a mi parecer, fundamentales ahora que estamos celebrando el Día del Trabajo. El primero es que estamos en Perú y tenemos un cáncer estructural que se llama informalidad. Este cáncer que a veces mucha gente en el día a día no se da cuenta porque obviamente trabaja por el día a día, porque tiene que comer, tiene que sobrevivir, es la falta de institucionalidad y de reglas claras en el mercado laboral. Una de las reformas más importantes que falta en el Perú es la reforma del mercado laboral. Se han hecho varias cosas, el Perú está a la hora en el tema macroeconómico, a pesar de la crisis política, la economía peruana está creciendo este año probablemente 2.3, 2%, 2.5%, con eso Perú va a ser el país de mayor crecimiento en América Latina, de los grandes, más que Chile, Colombia, Brasil y México. Sin embargo, la informalidad, que con la pandemia se incrementó de 70 a un rango entre 75 y 80%, es lamentable y deja al trabajador descubierto y sin los derechos fundamentales como, por ejemplo, acceso a salud digna, acceso a pensiones dignas, acceso a coberturas que le permitan al trabajador cubrir cualquier tipo de riesgo que pueda ocurrir en la familia. Y eso no está bien. Entonces hay una tarea enorme que le corresponde al Estado peruano, pero también a las empresas. El segundo concepto que es importante en este día es que ha pasado ya más o menos 30 años desde que se hicieron las reformas históricas en el país, que nos han puesto como uno de los mejores países en mercados emergentes como estructura económica. Sin embargo, eso que se ha visto en el tema de los negocios, los acuerdos comerciales, la apertura del Perú hacia el mundo, no se está viendo en el tema laboral. La estructura legislativa, regulatoria del mercado laboral sigue siendo de los años 50, 60. Por tanto, es una barrera significativa a la capacidad de creación de empleo y a la generación de mejores condiciones de contratación para los trabajadores existentes. Es falso cuando se pretende defender a los trabajadores con un espíritu sindicalista radical. Eso no ayuda. Lo que hay que buscar es construir una estructura de incentivos adecuada que permita una mayor contratación. Y el tercer elemento sigue siendo un tema de cultura. Todavía hay mucha gente en el Perú que está en contra de la empresa. Cuando el Perú, con esta informalidad, la mayor parte de personas, 7 de cada 10 peruanos, en esta informalidad, viven de su trabajo y casi siempre ese trabajo está vinculado a un negocio, ya sea de servicios, de productivo o comercial, pero ese negocio es una microempresa. El 90% de los peruanos trabajan en el sector de microempresas, de pequeños negocios. Entonces hay que motivar e incentivar la capacidad y la creación de formalización en este sentido para que las empresas, no solo pequeñas, medianas y grandes, puedan florecer en nuestro país. Mucha gente cree que el Estado es la solución. Es falso. Usted analice los países desarrollados, incluso China. El desarrollo de China, el crecimiento de China, es porque el Estado decidió hacer una especie de asociaciones público-privadas en la gestión de las compañías chinas, locales e internacionales. Sin empresa no hay empleo digno, es la verdad. Ujú. Los estados que son empresarios han fracasado.
vea usted Cuba, vea usted Venezuela, vea usted Argentina. La misma Rusia, la misma China, tuvieron que cambiar sus modelos para poder sobrevivir en un mundo que es tremendamente competitivo a nivel global. Señor Escudero, usted habló de la informalidad y eh, nos habló también de las brechas que existe en el sector del empleo. Pero ¿cuántos empleos se han perdido durante los últimos años? Tenemos más del 70% de informalidad. Es más, en algún momento se habló de un 84% de informalidad en nuestro país. Pero ¿cuántos empleos formales tenemos? ¿Cuántos informales? ¿Y cómo está la situación actual? Sí, de 33 millones de peruanos, aproximadamente en edad de trabajar hay 18 millones. De esos 18, entre 13 y 14 están en la informalidad. Por eso es tan lamentable esta situación y requiere de medidas urgentes que efectivamente empiecen a tener esta escalera al desarrollo. Son varias cuestiones, pero tenemos que empezar ahora. Pudimos haber empezado hace 10 años, pero hay un tema político de ideología que bloquea este tipo de iniciativas desde el Congreso, el propio gobierno, y mucha parte de la población. Es un tema cultural, de lo que se llama en inglés mindset, que es cómo fijamos nuestra estructura mental a los tiempos actuales. El trabajo de esta época, que es el siglo XXI, el mercado laboral a nivel global no se parece para nada a lo que han sido los mercados laborales en la década del 40, 50, 60. Esa regulación todavía es la que nos está gobernando y eso es lamentable. Por eso es bien importante este tema de las reformas regulatorias, pero también es muy importante educar bien a nuestra población, educar bien a nuestros hijos para que no solamente conozcan de sus derechos, sus deberes, sino que sobre todo aprovechen las oportunidades. El tema de la informalidad, como bien dices, en la pandemia llegó a 8 de cada 10 peruanos en el trabajo, digamos, frágil del día a día. Hoy día continúa. Y en gran parte se debe a que no hay inversión privada. Ya sabemos que la crisis política ha paralizado la inversión privada. El sector minero en nuestro país puede ser el gran impulsor a largo plazo. El cobre es el nuevo oro. Perú tiene entre el primer y segundo lugar de reservas de cobre en el mundo. El cobre es necesario por el tema de los autos eléctricos, la transformación del cambio climático. Países desarrollados como Canadá, Suecia y Australia se han basado en su riqueza de materias primas, en particular minería y petróleo. En ese sentido, el Perú tiene esta enorme oportunidad de poder explotar al máximo estos productos, estos metales, minerales, pero obviamente lo tiene que hacer con sentido de responsabilidad, sostenibilidad, cumpliendo reglas no solamente ambientales, sino sociales, para el beneficio de todos los peruanos, pero no explotar estas riquezas o ser antiminero es realmente en este momento condenar a nuestro pueblo a la pobreza. Y no estamos para eso. Todos queremos que nuestro país sea próspero y que cada ciudadano o ciudadana tenga esas oportunidades de alta calidad de vida. Y doctor No podemos Escudero, conformarnos. doctor Sí, Escudero, y en esa búsqueda de alta calidad de vida, ¿cuáles serían las primeras medidas que debería adoptar el gobierno para poder atacar la informalidad? Se ha tratado de atacar, pero han, digamos, fracasado en muchos aspectos. Por ejemplo, las principales afectadas con la informalidad son las MIPES. Son las MIPES. Y se ha sí, visto, por ejemplo, es correcto. en el sector textil. Entonces, ¿cuáles son las primeras medidas que deberían adoptarse para empezar a atacar esa informalidad? La medida de fondo es una reforma laboral profunda y un cambio en la cultura de la población. Lamentablemente, eso puede tomar varios trimestres e incluso unos años, pero hay que tomar la decisión para hacer algo serio y concreto en este tema. En el corto plazo, se requiere de una reactivación importante en el país. Las protestas que se generaron durante fin de año del año pasado, inicio de este año, han golpeado duro al sector turismo en la zona sur del país e incluso el tema de la comunicación y transporte, especialmente en Puno, Cusco, todavía se ha recuperado bastante y se ha normalizado, pero todavía hay ciertas restricciones. Y eso no está bien, porque el mundo este año va a tener una desaceleración económica
debido a la alta inflación y la subida de los tipos de interés globales. Esto es parte de las políticas que los bancos centrales están implementando a nivel mundial. En un contexto de este tipo, no podemos darnos el lujo de estar bloqueando el desarrollo del país en sectores claves como el turismo, donde Perú, gracias a nuestra riqueza histórica, puede explotar y crecer mucho. Nosotros mismos nos estamos metiendo el cable. Sabemos que en la pobreza se puede sacar rédito político, pero deberíamos en realidad pensar en sacar rédito político gracias al progreso y al crecimiento económico y a la mejor calidad de vida. La reactivación económica, el Ministerio de Economía y el gobierno actual está impulsando, es fundamental para este efecto. Punto clave ahí es la parte de infraestructura. No solamente recuperar el 100% de la infraestructura para dar empleo y reducir pobreza, que la infraestructura permite hacer eso, es inversión pública, pero también hay que crear confianza en los mercados para que la inversión privada regrese. El tema político ya nos pegó duro, el país podría crecer sin problemas entre 4 y 5% y estamos creciendo a la mitad. ¿Eso qué significa? Que si lo ponemos de una manera muy concreta, todas las familias, especialmente las más pobres de Perú, en lugar de llevar 8 panes a su casa, van a llevar 4. En lugar de salir de vacaciones 2 meses al año, van a salir una semana. Entonces, el crecimiento sí importa. 4 es muchísimo mejor que 2. Y eso hay que tenerlo en la cabeza, y los políticos tienen esa responsabilidad y el gobierno tiene esa responsabilidad. Reactivemos la economía, volvamos al turismo, a lo que siempre ha sido una industria pujante, una industria, digamos, que va a ayudar al Perú. La minería, el turismo, la industria, la pesca, son parte de nuestra riqueza como país. Tenemos que aprovecharlas al máximo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Escudero, por estar con nosotros explicándonos cuáles son los desafíos, que son varios, son enormes, porque no se han trabajado, no se han querido mirar. La informalidad sigue creciendo y es una realidad en nuestro país, lamentablemente. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, era entonces Melvin Escudero, nos estaba explicando la situación laboral en nuestro país, la informalidad que ha llegado a cifras exorbitantes y que es el principal eje por el que deben trabajar nuestras autoridades. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información y feliz Día del Trabajo.